De parte del subgrupo de trabajo 12, compuesto por Dainer Alpizar, Sherman Harvey, Antonio Caravaca y Ronald Ivankovich, el material escogido para el proyecto y de producción nacional por parte de la marca Bridgestone, con renombre para la región centroamericana como Firestone, vamos a hablar del neumático. Y bien, son un elemento esencial del chasis del vehículo, ya que son los encargados de realizar el contacto directo con el suelo y ejercer las fuerzas que controlan el movimiento. Las llantas permiten a un automóvil acelerar y frenar aplicando fuerzas longitudinales y también girar aplicando fuerzas laterales, además de ser el último elemento de la suspensión para amortiguar las irregularidades del camino. Todo mediante la interacción que existe entre el hule y el pavimento, por ende de soportar además la presión interna del aire, peso del vehículo, temperatura ambiente y también la temperatura de uso de este. Básicamente los elementos que componen un neumático vienen siendo la carcasa con alambrado metálico, la banda de rodadura de goma, caucho, carbón negro, silicona y una capa de cuero con fibras de caucho sintéticas. Pero con más detalle tenemos por ejemplo lo que es el caucho, que vamos a encontrarlo tanto lo que es natural como sintético, en proporciones y secciones variadas según el neumático. El natural va a prevalecer en la parte de lo que es de la banda rodadura y el sintético componerá las demás partes del neumático. También vamos a tener químicos adheridos a este, que el distintivo color negro sea por el carbón, el cual se encarga de otorgarle flexibilidad y elasticidad al material. El sílice es empleado para mejorar la durabilidad y aceites involucrados son para suavizar la manipulación de este. También vamos a tener lo que son poliésteres, que en conjunto con cables de acero, como los vamos a ver acá, son el esqueleto del neumático en construcción de patrones geométricos. Estos van a ofrecer más que todo rigidez. Propiamente las partes de un neumático convencional tienen que cumplir con unos requisitos de diseño específicos y estar conformados por varios elementos. Para empezar hablando por la banda de rodamiento, esa es la sección que transmite directamente la tracción al suelo, ya que es la que está en contacto con este. También vamos a tener lo que son los cinturones de pliegues de nylon, que con propósito de estabilizar y proteger el neumático se utilizan una o varias capas, dependiendo de la configuración que se le dé y el propósito de uso final a este, figurando la forma que debe tener para garantizar la máxima tracción transmitida al suelo. Además, una carcasa que acompaña a estos cinturones, que es la parte interna perceptible en el neumático como se observa en las imágenes. Vamos a tener el inner liner, conocido también como el bútilo, que es la cámara propiamente del neumático que contiene la presión de aire. También el talón, que es el soporte directo del neumático con el aro, garantizando la fijación a este y transmitiendo el par motor de este al asfalto. También paredes laterales, que son las secciones que van desde el hombro hasta el talón y viene siendo la parte más débil y crítica de la llanta. Y por último el hombro, que es la sección lateral o la orilla de lo que es la banda de rodamiento o donde termina esta. Ahora pasamos a la etapa de producción industrial. Un neumático promedio tiene alrededor de 15 materiales distintos en sus componentes. Sin embargo, nos reduciríamos a los principales. Tomando en cuenta los materiales mencionados anteriormente, basado en un modelo de producción industrial lineal, se procede a la ingeniería en procesos que se encuentra detrás de la generación de un neumático. Primero, tenemos el mezclado. En proporciones variadas, según se indique la fórmula preestablecida, se juntan químicos polímeros con el hule dentro de los rodillos de alta presión en un proceso de banda transportadora que se repite varias veces hasta alcanzar la uniformidad del caucho necesaria. Luego, pasamos al triturado. Es el proceso donde se seccionan los lotes de caucho en tiras, donde cada uno se dirige a un área específica de la fábrica, de la cual es maquinada para hacer las partes correspondientes del producto final. También encontramos la carcasa de revestimiento o carcasa de cinturones. Son piezas de caucho de bajo espesor con hilos de nylon revestido con dicho caucho. También hay un alambrado de una aleación de metales que se seccionan y se acomodan geométricamente para dar un patrón transversal y así otorgar mayor estructura y rigidez al soporte neumático. Dos materiales anteriores, en conjunto con la banda de rodadura, la cual se compone por varios tipos de caucho y se genera según un molde, se procede a la etapa de construcción y de vulcanización.
La etapa de construcción se puede observar en el video que pongo a continuación. Se da apilando en un orden específico las secciones de la sección anterior, desde la parte que queda interna del neumático o la cámara de aire hasta la banda de rodamiento, para con la máquina ser unidas a presión y dar una forma con la que se aprecia en la figura de la izquierda. Luego se procede a la etapa de vulcanización, que se puede ver en el video que estoy reproduciendo a continuación. Con una presa industrial se cura la llanta verde, como se le llama, comprimiéndola a temperatura y presión específica, todo el neumático dando rigidez, forma y la apariencia con la que normalmente los conocemos. Con unos moldes internos se genera el dibujo de tracción en el neumático y los diseños laterales que contienen información de construcción, dimensiones del mismo, marca de la empresa y además información que el fabricante propicia. Procesos mencionados anteriormente se pasa a la etapa de inspección, la cual es definitiva a la hora de decidir si los neumáticos irán a las calles o no, dado que consiste en diferentes procesos donde inspectores capacitados buscan minuciosamente imperfecciones en toda la estructura como abultamientos, fisuras, uniones transpuestas o mal empleadas. Todos los defectos anteriores pueden significar una falla inminente en el uso del neumático, por lo que debemos proceder a descartarlo y desecharlo. Además, se utiliza maquinaria que mide la uniformidad del funcionamiento de la llanta, el balanceo, el de distribución de la masa, para que éste opere óptimamente bajo las diferentes fuerzas a las que será sometido. También se generan cortes transversales, ensayos no destructivos, rayos X, para poder controlar la calidad de la construcción estructural, además de someterlo a pruebas de alta velocidad y estrés al rodamiento lateral, para saber cuáles son las capacidades de funcionamiento de la llanta y si cumplen con los estándares solicitados. La vida útil del material necesitamos pasar por el impacto ambiental que generan las llantas. Tomando en cuenta la diversa cantidad de materiales involucrados en el proceso de creación de una llanta y la ingeniería en procesos asociada a la producción de dichas llantas, hay pocas alternativas para darle a una llanta una vida útil más amigable ambientalmente. Considerando la transición que estamos viviendo hacia la automotriz electrónica y como lugares en el mundo, en Europa propone volver a los vehículos eléctricos el único tipo de vehículo legal a producir, aún esto requiere el uso de llantas, si bien es cierto no consumen combustibles fósiles. Los materiales que las componen no son degradables por sí solos. Los procesos involucrados en su producción vuelven posible la separación del material del producto a las materias primas que lo componen, al menos de manera rentable. La demanda de automóviles solo aumentará con el paso del tiempo, como muchos adultos considerando el día de hoy que el automóvil es una necesidad, y con la cantidad de carros en el mundo superando la cantidad de personas. Tomar en cuenta todos estos factores vuelve un prospecto ambiental terrorífico, dado que la mayoría de los neumáticos terminan en vertederos, en islas de basura, en los océanos y en general solo forman parte de la contaminación que generamos en la historia. Hay una forma de generar un tipo de reciclaje de los neumáticos. Mediante piroquinesis se queman los neumáticos y se puede extraer diferentes aceites que pueden utilizarse como combustible y diferentes aleaciones de metal. Sin embargo, el proceso no es económicamente rentable y genera combustión de dióxido de carbono de por medio. Por lo tanto, estaríamos cambiando la basura de las llantas por aumentar la generación de dióxido de carbono. El impacto económico que tiene la fabricación de llantas es un negocio sumamente lucrativo para quien tenga el músculo económico para competir en el mercado, ya que podemos ver, por ejemplo, la planta que tenemos acá en Costa Rica es sumamente grande. Bridgestone está bien posicionado a pesar de ya tener más de 50 años de estar laborando aquí en el país, y bien sabemos que hace una producción diaria de más de 11.000 neumáticos por operador en turno. Hace aproximadamente unos 250, se nos mencionó en su momento. Por ende quiere decir que hay varios operadores haciendo la construcción de estos neumáticos, y eso agregando la gente involucrada en lo que es
apartados de ensayos, materias primas y demás secciones que tienen que hacer todas las otras partes que componen un neumático. Esto visto a nivel nacional, pero a nivel internacional también vamos a encontrar una competencia, lo que viene siendo Goodyear, Michelin, por ejemplo. Pero es importante tomar en cuenta que no todas las llantas tienen el mismo porcentaje de ganancia. Por eso se nos mencionó que, por ejemplo, para lo que es Costa Rica, la llanta que más abunda en construcción viene siendo lo que es el aro de 13 o 15 a 18, que representa el mayor porcentaje de ganancia producido por llanta. Para ir concluyendo, podemos comprender entonces que las llantas se hacen de caucho, dado que es el material, ya sea natural o sintético, que demuestra las mejores características moleculares para someterse a los esfuerzos a los que ésta debe enfrentarse. De manera predecible y estable, la geometría que consigue luego del proceso volcanizado le permite a esta deformarse casi a niveles extremos y volver a su forma otorgada, como ya lo vimos en algunos ejemplos anteriores, por lo que debe presentarse una curva de formación elástica muy amplia, y la geometría le permite también evitar las imperfecciones del terreno, sostener el peso requerido del vehículo y disipar el calor según sea necesario para poder rodar eficientemente. Sin duda alguna es un componente multiuso formidable y la competencia rentable en el mercado es muy baja, exceptuando los nichos específicos como lo son los deportes, que ya eso es otro mundo aparte, pero la mayoría de las llantas parten del procedimiento de buscar resolver retos similares a los expuestos. Por lo tanto, no varían tanto en lo que se ha presentado ahorita y los cambios pueden encontrarse más que todo en áreas de especialización y prototipos, pero sin embargo el diseño genérico, el que vamos a encontrar a nivel global, es el que le hemos presentado hoy. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra presentación.